no se trata de salvar el planeta, sino de salvarnos a nosotros, los seres humanos, porque este planeta tiene una larga vida de millones de años y probablemente le queden muchos millones de años más por delante. Y sí, algún día el ser humano se extinguirá, como los dinosaurios y como tantas otras especies. El problema es que estamos siendo al mismo tiempo víctimas y verdugos. Tanto es así que me pregunto si puede ser calificada como inteligente una especie que es capaz de atentar contra su propio entorno. Pero no os preocupéis, que la Tierra se regenerará, como ha hecho otras tantas veces, hasta que se la coma un agujero negro o el propio Sol dentro de muchos millones de años. Porque sí, la Tierra siempre es capaz de regenerarse. En cambio, el ser humano parece empeñado en degenerar cada vez más y más. Tanto buscar vida inteligente ahí fuera, cuando parece que tampoco la hay aquí dentro. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que otro mundo es posible. Y hoy vamos a hablar de ecología y democracia, o de ecocracia, que este es el título de un podcast que os recomendamos mucho aquí en Noticias Positivas. Y bueno, pues ya estamos con sus creadores, con Fernando Valladares y Ángel Cano. Pues muchas gracias y bienvenidos a los dos. Sobre todo, muchas gracias por darnos noticias positivas. Pues bueno, muchas gracias a ti, Daniel, por darnos un momento por amplificar estas noticias positivas. Un placer, Daniel, estar aquí contigo. Es decir, que Fernando es su primera vez con nosotros, ojalá sea la primera de unas cuantas. Ya con Ángel hemos estado un par de veces con la Asociación Cultural Despierta. Y bueno, pues la verdad que dos personas que están implicadas, dos figuras que se junten para hacer algo, pues tenía que ser algo interesante, ¿no? Y yo cuando vi, porque al final tenemos que estar al loro de lo que hay y de lo que se mueve, ¿no? Y cuando vi este proyecto, claro, lo primero que me llamó la atención, el nombre, ¿no? Ecocracia. Y sonaba bastante, bueno, bastante sugerente. Y además, claro, pues lleva esa primera pregunta, ¿no? Ecocracia, ecología y democracia. ¿Por qué es tan importante que vayan de la mano dos aspectos que a primera vista parece que hablan de cuestiones diferentes? Si queréis empezamos por Fernando, y así hacemos como en el sentido de las agujas del reloj. Muy bien. Bueno, la verdad es que yo flipaba que el nombre no estuviera ya cogido por alguien, Sí. que no hubiera montones de libros, enciclopedias, redes, canales de YouTube llamados así, porque me resulta tan obvio que ahora mismo la crisis global y justo ahora, con Donald Trump en la Casa Blanca más que nunca, Sí. la crisis es básicamente una crisis de democracia y una crisis ambiental. No sé qué va primero, pero están entrelazadísimas. O sea, el cambio climático y negar toda la información relacionada al cambio climático es un requisito para poder explotar todos los yacimientos del mundo y drill, baby drill. Y eso pues es una manifestación de que ecocracia como concepto y ojalá que como programa pues es muy necesario ponerlo sobre la mesa y hablar de esas intensas conexiones de información que como científico siempre creo mucho y de precaución con dos cosas importantísimas que se están amenazando entrelazadamente, como es una vida en democracia y una vida rodeado de un medio ambiente saludable. ¿Tú cómo lo ves, Ángel? Bueno, esta es la primera pregunta que nos hicimos y que respondemos en el primer capítulo, que invito a que todo el mundo entre en las plataformas de podcast y pinche y lo escuche, porque es precisamente la primera pregunta que nos hicimos, que tiene que ver y por qué es tan importante la relación entre la democracia y la ecología, ¿no? La responde Cristina Monge en el primer minuto, o sea que tampoco le vamos a pedir a la audiencia que lo escuche entero, aunque seguro que se enganchan y que lo escuchan entero porque con Cristina Monge y con Juan Bordera, que fueron los primeros invitados, pues se hace muy, muy interesante. Es como dice Fernando, la clave de por qué hacemos este podcast, ¿no? Creemos que precisamente en este momento, cuando se cumplen 50 años, ¿verdad?, del Club de Roma y de aquella declaración en la cual se empezaba a hablar de que los recursos en 50 años iban a empezar a escasear, pues estamos viendo cómo empiezan estas guerras comerciales y estas guerras que Trump ha cogido por el cuello, ¿verdad? Porque, como habéis oído, lo que quiere negociar en la guerra de Ucrania son las tierras raras, ¿no?
O sea, fíjate cómo está de unido una cosa con otra, ¿no? El comercio, la democracia, la usurpación del democracia significa el poder del pueblo, ¿no? Pero y al mismo tiempo la naturaleza, ¿no? Vamos como locos a intentar extraer todo lo que se pueda, negociando con todo. Está todo tremendamente interrelacionado y eso, por supuesto, afecta a las personas que estamos por medio. Y de eso queremos hablar, de todos los asuntos que están entre medias. ¿Qué poder tenemos los ciudadanos? ¿Qué poder tienen los políticos? ¿Verdad? Porque ahora mismo las empresas tienen un enorme poder. Y cómo afrontamos estas crisis de identidad de la democracia, que se enfrenta a estas guerras contra el capital, vamos a decir, y las crisis ambientales, climáticas, de biodiversidad y, como yo digo muchas veces, de mentalidad, porque el problema principal es que los ciudadanos no estamos suficientemente informados sobre lo que está pasando. Y nosotros hemos querido abrir una ventana en la que, más allá de los asuntos de actualidad que suelen tocar la mayoría de los medios de comunicación, nosotros, desde el rigor, desde la ciencia y sin cortarnos en nada, completamente libres, vamos a hablar de otras cosas que creemos que son de suma importancia. Estamos en un momento en el que las democracias, por lo menos en el sentido de lo que deberían ser las democracias, pues parece que están en regresión. Y claro, me temo que eso también, con esa relación tan clara de la que estamos hablando, también está implicando un momento de posible regresión de las políticas ambientales. Yo me acuerdo que hace más o menos un año un foro de sostenibilidad, el Foro de Sostenibilidad del BBVA en concreto, pues estaba un asesor en este caso, de administración Biden, que decía que bueno, que aunque llegara Trump, que ya se empezaba a ver las orejas al lobo, que decía, aunque, claro, pero su visión era, aunque llegue Trump, cambiará la velocidad, pero no la dirección, porque la transición ecológica en Estados Unidos, digamos, la está protagonizando el sector privado. Total. Eso decían hace un año, pero bueno, yo ya no lo veo tan claro, ¿eh? Bueno, las cosas más o menos yo creo que siguen ajustándose a ese guión, pero da un poco de miedito porque es como si el tren pudiera no ya descarrilar más o menos, sino que ahora se asoma a los dos lados a grandísimos precipicios, con lo cual el margen de error es mucho más estrecho que era antes. Creo que efectivamente el sector privado ya le está mostrando a Donald Trump que tú dirás baby drill, 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 pero la renovable es más barata. Y en muchos sitios, muchacho, te van a dar bastante por donde te duela, porque es el mercado, amigos. Es que yo creo que a veces Donald Trump, por suerte para los no trumpistas, no puede hacer exactamente lo que le da la gana. Y a veces se lo recuerdan los jueces, y ahí entramos en la democracia, y a veces se lo recuerda la ley del mercado, y ahí es un poco una de las manifestaciones también de la democracia y de la ley de la oferta y la demanda y de otras propiedades, como incluso la ley de gravitación universal, que parece que él en algún momento también querría vulnerarla, y hay cosas que no podrá hacer. Como digo, que es el pequeño margen de esperanza que nos queda, pero indudablemente si ya andábamos despacio por el camino de, digamos, de la descarbonización, por los caminos estos un poco complicados de ponerle freno a la economía, que nos va, pues eso, sesgando tanto los derechos humanos, ¿no? Y por tanto impactando firmemente en el día a día de las democracias, como por supuesto impactando en los límites planetarios famosos, en fin, en la disponibilidad de agua, en la calidad del agua, del aire, en todas estas cosas que tienen un origen tan directo con el medio ambiente. Así que son tiempos que se vuelve todo un poco más difícil, donde seguir haciendo las cosas medio bien pues es más difícil y vamos más despacio, porque eso sí que es verdad que no íbamos al ritmo que había que ir. El cambio climático, por ejemplo, va muy desbocado y las acciones se están quedando siempre muy cortas, y si encima el segundo país más emisor y el país que ha emitido más a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues se pone a sí mismo un freno. Bueno, le ha faltado tiempo a BlackRock, ¿no? La principal entidad financiera del mundo, le ha faltado tiempo a LP Morgan, le ha faltado tiempo al Bank of America, a medio Wall Street, ¿no? A decir, ay, es verdad,
esto de la sostenibilidad nos hacía ganar menos dinero, vamos a olvidarlo. Como digo, están los inversores, están los clientes, hay un montón de contrabalances que todavía quedan en estas democracias un poquito golpeadas y eso es donde podemos hacernos fuerte, ¿no? Y en Ecocracia un poco, Ángel y yo siempre intentamos rascar un poco la positividad de las situaciones y ver un poco un optimismo informado, no un optimismo trivial y absurdo, pero sí creemos que es importante amplificar las probabilidades de éxito, aunque el éxito sea difícil. Y hay éxitos a nuestro alcance, éxitos sociales, éxitos ambientales. La tecnología puede ser una herramienta, si nos bajamos un poco de la moto pensando que la tecnología es la solución a todo, podemos ir amplificando esa esperanza, esa positividad, que es súper necesario, porque una cosa es que se pueda y otra cosa es que sea fácil. Y hacer lo que nos proponemos, que es vivir más sanos y felices, cada día es más difícil, ¿no? Lo que pasa que pensando en ese impulso que va a continuar, ya sea a una mayor o menor velocidad, porque precisamente el sector privado está concernido, pero claro, vamos a partir de la base de que eso significa que lo que es la ecología y el ecologismo y esa transición va a seguir a mayor o menor velocidad, pero claro, siguiendo con esta relación entre ecología y democracia, cabe preguntarse si podríamos llegar a un cambio que fuera una transición ecológica, pero autocrática, ¿no? Y ya se empieza a hablar del peligro del ecofascismo, que podría ser una ecología guiada precisamente solo por intereses de mercado, es perfectamente viable también, ¿no? O sea, quiero decir, también, sin hacer mucho spoiler, pero en el primer programa con Juan Borderas habla un poco de eso. O sea, la transición va a llegar, otra cosa es cómo la hagamos. Eso es Bueno, una historia complicada. dale, Ángel. Efectivamente, efectivamente. Además es que yo lo que no sé por qué me viene a la cabeza esa bola colgada del techo, ¿verdad? Que ahora mismo va a toda velocidad hacia un lado, ¿verdad? Es muy gorda y va hacia un lado y lo va destrozando todo según va hacia el lado. Imaginemos hacia la derecha. Es un péndulo. O sea, cuando esta bola llegue al máximo y destruya todo lo que tenía que destruir, probablemente nos demos cuenta de que ese camino no era el adecuado. Ya nos pasó en la anterior legislatura de Trump. Saltaron todas las alarmas, todos los activistas, toda la gente que estaba preocupada por el estado del planeta. Empezó a preguntarse hacia dónde vamos. ¿Trump lo va a ralentizar? Bueno, como ha dicho antes Fernando, o sea, y como tú mismo has dicho, el sector privado y el sector público en muchísimos países tienen muy claro cuál es la trayectoria de la transición ecológica. El problema es que tendemos hacia los extremos. Y igual que esa bola ha ido hacia la derecha, pues a lo mejor cuando veamos que ese no es el camino, vaya a toda velocidad para el otro lado y entonces salgan autócratas que utilizando el ecologismo o las razones que la espada de Damocles, que significa el cambio climático y la destrucción de la naturaleza, pende sobre nosotros, pues aprovechen la oportunidad para imponer otro tipo de tiranías. Por eso es tan interesante esa relación entre la ecología y la democracia, ¿verdad? Porque lo que tenemos es que encontrar ese punto medio donde no haya una bola gigante de opinión pública y de poder que vaya de un lado para otro arramplando con todo, sino que encontremos ese equilibrio donde los seres humanos convivamos en armonía con la naturaleza. A lo mejor me pongo muy denso, pero aquí ha habido muchas veces que, aquí y en muchos lugares, se ha intentado hablar de si era necesario un nuevo momento constituyente, ¿no? Nos acordamos de las constituciones, las primeras constituciones liberales de finales del siglo XVIII y XIX, que no eran poder, o sea, gobernaban autócratas, pero el pueblo, que empezaba a entenderse a sí mismo como sujeto soberano, crea unas instituciones y le dicen al monarca que ya no es el soberano, que el soberano somos nosotros, ¿no? Habría que ver si, por supuesto, contando desde una base democrática, si hace falta unos procesos nuevos constituyentes
que lleven a impulsar unos estados en donde esa maridaje entre ecología y democracia sea posible, ¿no? Porque Ujú. claro, aquí se han hecho asambleas climáticas, se han hecho experiencias en ese sentido que han sido como un ligero ensayo de cuestiones que podrían tener un potencial transformador brutal y me temo que no se les está dejando porque a los ciudadanos cuando se les informa y cuando se han creado estas asambleas y se han manifestado se le dan ideas fantásticas y además de gente transversal, no necesariamente vinculada a una ideología concreta, no sé cómo lo veis. Claro. Bueno, estaba pensando en esto de las constituciones y me viene a la cabeza dos cosas, ¿no? La primera, un pequeño recordatorio histórico, y si Ángel hablaba de los bandazos del péndulo, la PEPA, la Constitución Española de 1812, que tengamos en cuenta que fue la primera española, una gran relevancia histórica, no solo por ser la primera, sino porque se iba a aplicar en todo el imperio español de aquel entonces, De ambos estuvo hemisferios. de ambos Españoles de ambos hemisferios, hemisferios. tanto latitudinales como longitudinales, de uno al otro esquina de un planeta circular, y estaba muy adelantada a su tiempo, fue muy moderna, fue fantástica, pero solo duró 2 años. Y después de eso, el pendulazo fue brutal con el Más tuerto. afrancesado José I Bonaparte. En fin, que cosas de estas han pasado, van a pasar. Y la segunda cosa que quería comentar es que estando yo reunido una vez con unos cuantos jueces, les preguntaba, eran los momentos en los que quizás recordéis cuando en Barcelona había todas esas revueltas, habían todos esos, digamos, motines, había muchos disturbios callejeros y demás, y había muchas miradas a la Constitución, a cómo, al orden un poco Efectivamente. de la España de las autonomías, los derechos de Cataluña, pero de una manera ya con un punto violento y demás. Muchos lo recordaréis. Pues yo en esos días estaba reunido con muchos jueces y yo les preguntaba, oye, no me he leído entera la Constitución así con mucho detalle, pero no le encuentro el botón del reset. Y ellos me dicen, ay, es que no tiene. Y yo digo, me lo temía. ¿Y cómo se puede actualizar un documento que ya huele? Y sus señorías me decían, ¿cómo que huele? ¿Qué lenguaje es ese? Y digo, a ver, han pasado 60, 70 años. Cuando se hizo la Constitución, el feminismo estaba en pañales. En fin, el ambientalismo no existía, se regalaron a las autonomías justamente el medio ambiente porque era lo que en aquel entonces menos valía y entonces las contentabas con unas migajas y todo esto hay que actualizarlo. Y sin embargo la Constitución no se puede tocar y no tiene un botón de reset. ¿Cómo se actualiza esto? Pues habrá que tener un tiempo sin Constitución, sin Carta Magna para revisarla. ¿Qué os parece? Pues estaban entre la broma, entre la sorpresa, entre él, esto ya me lo temía yo, y este chico debe ser muy rojo por lo que está diciendo. Y, y fue un momento en que reveló que efectivamente las leyes y la justicia con minúscula, es decir, la justicia del día a día, no están a la altura del desafío actual, que vienen siempre con un retroceso brutal, que tarda mucho en aplicarse una ley, en ponerse en marcha, incluso en escribirse, que luego las leyes no, ni la justicia con minúscula están hechas para impartir justicia, el concepto ya en mayúsculas de cosas justas, sino que están hechas para mantener el status quo, es decir, para mantener las cosas como estaban en el momento de hacer la ley o de hacer la Constitución, y dices, ostras, vaya por Dios. Por eso ya en muchos sitios se está hablando de una democracia 2.0, por eso y por más Exacto. cosas, ¿no? Porque las democracias al uso, que bueno, han dado su juego en el siglo XX, se enfrentan a unas novedades y a unas urgencias. Nunca ha habido la desigualdad que ha habido hasta ahora tan brutal. Los ricos nunca han sido tan ricos, ni siquiera en los tiempos absolutistas los reyes tenían tanto dinero como va a tener Elon Musk. ¿No? Hay cosas que son nuevas, ¿no? Y que las democracias han quedado pequeñitas. Por ejemplo, derecho internacional. Se está pensando en que las democracias tienen que meter mucho más derecho internacional para que se pueda ir de facto alcanzando una cierta gobernanza más global. Estamos ante problemas globales. ¿Qué hacen los paletos de un paisillo en mitad de la nada, ¿no? Como por ejemplo el Reino Unido, incluso yéndose de la Unión Europea y ahora asustaditos de la que han liado pollito pidiendo volver a entrar en la Unión Europea? Bueno, estos vaivenes y estas dudas, claro que son el efecto que ha puesto un poco Ángel, lo revela muy bien, ¿no? Estos pendulazos de la historia, de momentos temporales en que predomina un extremismo u otro extremismo. Y por eso no hay que darle tanta caña como a veces te dan ganas a la propia democracia,
porque está llena de esos contrabalances que hacen que el péndulo no vaya tan hasta los extremos y más o menos algunas cosas no se pierdan y en el día a día podamos mantenernos a flote mientras pensamos cómo hacer una democracia 2.0 y el medio ambiente tiene que ir tomando un papel mucho más destacado sin caer en los riesgos que tú decías del ecofascismo, por el cual, dado que tenemos unos límites planetarios, queda decretado mañana al amanecer, no sé qué, no sé cuándo. Y dicen, no, hombre, no, esto no va así, ¿no? Pero claro, como te descuides, es uno de los pendulazos a los que puedes acabar cayendo. Me viene a la mente cuando esto lo podéis ver, no sé si en el primer capítulo o en el segundo capítulo hablando con Jorge Richman, pero hicimos una pregunta así y la respuesta fue la democracia tiene los resortes necesarios para que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Vale? La Carta Magna y todo tenemos todo lo que necesitamos, tenemos la justicia, tenemos todos los resortes necesarios para avanzar. ¿Vale? El tema es que estamos entretenidos con asuntos menores mientras se nos está quemando la casa. ¿Sabes? Estamos entretenidos con el siguiente partido de fútbol, con el siguiente chismorreo, con el siguiente programa de cotilleo y los políticos en su circo mediático están perdiendo muchísimo tiempo en asuntos muy menores que tienen muy poca importancia, pero que para ellos son claves y brutales porque atacan al contrario en vez de centrarse en hacer lo que toca. Y lo que toca ahora mismo es preparar a la ciudadanía ante los eventos climáticos extremos, ante las sequías, ante las inundaciones, ante cosas que nos van a pasar como problemas de abastecimiento de alimentos, que eso tiene que ver con los precios y tiene que ver con el peak oil y tiene que ver con todas estas cosas. No estamos prestando la atención a eso. Nos pilla el toro, siempre nos pilla el toro. Pero es más, Ángel, un poco, no solo es esa situación que estás contando, sino que ya en manos de algunas ideologías que están haciéndose más comunes cada vez en más países, ¿no? Tenemos Argentina, tenemos el riesgo con Hungría, por supuesto nuestro querido Donald, que ya lo hemos mencionado hoy, que no se puede hoy en día hablar sin sacar a Donald por una razón o por otra. Empiezan estas maneras tan autocráticas de ver el mundo a estar ahí, con lo cual tampoco algunos resortes se están limitando, se están frenando. Y eso, y una de las cuestiones es que no es, para mí, un ensayo que he leído hace poco que me ha cambiado mucho la manera de pensar y me ha dado bastante miedito, es que no es que la erosión de la democracia sea una consecuencia de los tiempos que corren o de no prestarle atención, que también, o sea, hay una parte de que nuestro modo de atender a otras cosas, de habernos dormido en los laureles, de la sociedad del bienestar que al final te adormece, muchas cosas que pueden efectivamente llevar a que las instituciones no se les saca todo el partido, no se emplean esos resortes. Pero ahora lo que se está leyendo en muchos de estos mensajes, estrategias populistas, sobre todo de extrema derecha, es que es un requisito, no una consecuencia. Que minar la democracia, uno de los piezas clave es lo que estamos haciendo hoy aquí, que es informarnos, debatir abiertamente, lucir equígrafos, poner piezas sobre la mesa, hacer un debate más o menos fértil. Puede discrepar, Ángel y yo no siempre estamos de acuerdo en todo, pero nos llevamos estupendamente y creo que enriquece que tengamos miradas complementarias. Ese ejercicio es esencial para la democracia y ese ejercicio se está minando. Y una de las formas de hacerlo es con la desinformación, que también le hemos dedicado un capítulo en Ecocracia, porque la información es clave. ¿Cómo vas a tomar una decisión? ¿Cómo vas a votar? ¿Cómo vas a ejercer tus derechos si estás calculada y financiadamente desinformado? Que es lo que ahora estamos viendo. Que me surgen aquí varios melones. Un par de ellos, uno que estaba pensando, yo a lo mejor soy un hijo intelectual del movimiento antiglobalización. Al fin y al cabo, pues estalló en los años 90 y yo soy del 80, entonces más o menos era cuando me empezaban a llamar las cosas, empezaba mi interés por lo que había en el mundo, ¿no? Y al final el movimiento antiglobalización
estaba hablando de lo que estaba suponiendo el neoliberalismo, el libre mercado, de impacto para los países, ¿no? Claro, siendo un poco abogado del diablo, ahora parece que nos escandaliza esto porque está llegando al primer mundo, pero cuando en los Claro. años 80-90, cuando hubo la crisis de la deuda y Estados Unidos, pues a los países tercermundistas les obligaba a acabar con sus programas sociales para pagar la deuda, pues Mm, tampoco se hablaba de crisis de las democracias. Se habla ahora que tenemos el problema aquí al lado. Pero esto ha sido Mira, ese un- bicho gordo y feo de la globalización que lo hemos dejado expandirse. Me acuerdo, claro. años 70, cuando Milton Friedman le dice a Thatcher, no, ¿tú crees que podríamos hacer nuestras reformas neoliberales en el Reino Unido? Y Thatcher dice que eso en el Reino Unido no se podría hacer porque provocaría un levantamiento. ¿Por dónde empezó el neoliberalismo? En Chile, con Pinochet. Mi pregunta Ya. es si ahora que hemos dejado que el bicho se desmande, nos puede reventar ahora sí nuestras democracias aquí mismo. No, no, y de alguna manera es lo que está ocurriendo. Para mí la inteligencia colectiva, ¿no? La inteligencia de colmena, si quieres, la inteligencia de gente que más o menos vibra en resonancia, aunque solo sea para ponerse de acuerdo para beber agua, pues es que aprovechemos este momento en el que hay algunas grietas para que en esas grietas se afiancen nuevos derechos, que sea una oportunidad. Uno de los títulos de muchas de las charlas que doy últimamente llevan la palabra catástrofe o oportunidad, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que se abre una grieta. La grieta la puedes aprovechar y allí que crezca una plantita de la esperanza, o la grieta la puedes amplificar y que se te derrumbe el edificio. Es un momento muy, muy importante. Hay gente, Javier Peña de Hope, ¿no? Lo dice muchas veces, ¿no? Y Paul Hawkins y otros, que es uno de los momentos históricamente más fascinantes para vivir. A mí me asusta un poquito, pero supongo que también Sí. asustaba cuando estaban con la guillotina, ¿no? Terminando con las monarquías en Francia. También debía dar un poco de susto aquello. O sea, los momentos así de cierta tensión asustan, pero también es verdad que esas tensiones pueden generar, han generado, y está en nosotros que llevemos eso, generen algo de renovación de cosas que no han funcionado, que no están funcionando, que no están a la altura, que era un poco en aquella conversación que os he querido traer así con esos jueces, ¿no? Cuando yo digo, pues a lo mejor estos contenedores que se están quemando en las calles de Barcelona nos tendrían que hacer abrir los ojos para aspirar a una mejor constitución española, ¿no? Y a una transición más transicionada de la que se ha quedado un poco como coitus interruptus con algunas cosas, pero otras no tan, que no nos atrevimos, el franquismo todavía pulula. Hubo ciertas cosas que dijimos, bueno, vamos a cerrar, hemos hecho ya cosas. Pues eso hubiera sido ese momento de pulsión social tan tremendo, hubiera sido una oportunidad. Pero fijaros cosas que quedaron de aquello, porque a mí me gusta a veces reincidir en todo lo que se puede aprender de un ejemplo. Los catalanes y catalanas con aquellos movimientos, una de las cosas que creo que ya dejaron muy claro es que lo que hizo Francisco Franco fue un golpe de Estado. Fíjate que su guerra no iba con eso, pero fueron de los primeros que una y otra vez en todos los medios de comunicación hablaban de golpe de Estado. En ese momento, mientras ellos hablaban de golpe de Estado, todavía se veía en las páginas oficiales, en libros de texto, el alzamiento nacional. Y Tiene se hablaba narices. como un alzamiento nacional. Teníamos un pudor, todos y todas, que aunque sabíamos que era un golpe de Estado, vamos a llevarnos bien, esto nunca se ha dicho, no es la palabra correcta y nos daba dolor. Sin embargo, los catalanes y catalanas que ya estaban enfurecidos por otras razones, hablaban sin preocuparse y directamente hablaban de golpe de Estado. Y es una de las pequeñas, simbólicas herencias de esos momentos convulsos, ¿no? A mí como científico me encanta llamar las cosas por su nombre. Entiendo que hay nombres que no les ha llegado el momento porque pueden sonar un poco insultantes. Ahí hemos hablado del decrecimiento económico y, por ejemplo, es una palabra que duele porque tenemos asociado el éxito al crecimiento. Entonces, a ver cómo vas tú con la palabra. Y mucha gente me hace ver, o muchas veces hemos hablado en el programa y hablaremos de que hay otros términos más amigables, que la gente quizá no está preparada, como así, mayoritariamente, para encajar que el decrecimiento económico es bienestar, es abundancia, es prosperidad, sino que, joder, hay que romper mucho. Bueno, pues buscamos otra palabra porque todavía, digamos, la audiencia no está preparada para esa palabra. Está claro que no hay debate científico sobre la emergencia climática. No la hay. Científicamente está muy claro. Pero sí hay debate social, ¿no? En Ujú. este sentido, una pregunta o dos preguntas desde cada lado.
¿Qué han hecho bien los negacionistas y qué hemos hecho mal los que intentamos que se entienda lo que es una certeza? ¿Cómo lo ves, Fernando? Bueno, yo creo que hay muchos mensajes de dirigentes de izquierdas y hay mensajes de filósofos como Daniel Innerarity que nos hacen reflexionar sobre lo mal que hemos contado estas cosas. Las chicas de Climabar, por ejemplo, ¿no? Ahí. Son Los cracks. encantadoras y fíjate el nombre, ¿no? De lo más importante se habla en un bar, hablemos de cambio climático en un bar, con un cierto cachondeo, pero en el fondo están apuntando a la contestación a tu pregunta, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal? Pues muchas veces nos hemos cargado de negatividad, de mensajes apocalípticos, de oh cielos, qué horror. Y la derecha y algunas opciones negacionistas y gente muy populista, pues la libertad, el placer, lo pasamos fenomenal, yo hago lo que me dé la gana y tal. Y claro, se han apoderado de esa parte, porque cualquier estrategia política tiene, o cualquier modo de vida, o democracia o no democracia, tiene esa dualidad. Claro, si una parte se asocia al pasárselo bien, pues se va quedando con un porcentaje de gente, digamos, ácrata, apolítica, muchos jóvenes que no han tenido todavía el tiempo, digamos, de cuestionar, de leer, de tal, y dicen, uy, pues yo de entrada, esta gente me parece mejor rollo que no todos estos apocalípticos del cambio climático. Y eso es una enseñanza que tendríamos que tomar de los negacionistas y de los que niegan todo esto por razones un poco estratégicas. ¿Tú cómo lo ves, Ángel? Sí. Me parece muy triste que la sociedad le dé la espalda a algo que es tan evidente y que es una amenaza tan clara. Me parece muy triste que además haya sido politizado y utilizado como arma arrojadiza, porque esto no es un asunto que sea de derechas o de izquierdas. Y lo que ha pasado es que la izquierda se ha sentido más apelada y ha reaccionado porque está de alguna manera más libre de aceptar las razones y la ciencia y de entenderla y de tomar partido. Pero no ha actuado. O sea, eso yo lo he hablado con políticos del gobierno actual y de los anteriores. Llevo muchos años en el grupo de Al Gore, dando conferencias en empresas, en administraciones, en todos lados. Y aunque han avanzado muchísimo, sobre todo yo he visto cómo ha habido un cambio tremendo desde el tema de la RSC a la ESG ahora en las empresas, ha habido un cambio tremendo. Ahora mismo los temas de sostenibilidad están en los consejos directivos y no hay político que no se precie de saber del tema. Pero creo que la sociedad entera tiene que entonar un mea culpa a este respecto. No sé si, como dice Fernando, es porque cuando lanzó Al Gore Una verdad incómoda nos quedamos todos impactados y nos quedamos diciendo esto es tan grande que no sabemos cómo solucionarlo, pero lo cierto es que deberíamos, tanto los políticos de izquierdas como los de derechas, haber hecho caso a la ciencia y haber puesto en marcha campañas de comunicación para formar a la gente sobre cómo adaptarnos a esta realidad, cómo adaptarnos a esta verdad incómoda que nos va a afectar por todos lados. Y digo toda la sociedad porque esto no lo podemos dejar solo en manos de los políticos o de las empresas. Es que todos y cada uno de nosotros. O sea, es que yo hace 15 años no era un activista. Era una persona que trabajaba en una empresa como otra cualquiera. Y cuando vi esto, me di cuenta de que tenía que poner mi granito de arena y ser parte de la sociedad. Entonces, creo que, como yo, hay muchísima gente que ha pensado lo mismo, las chicas de Climabar y muchos otros. Pero es que esto no lo va a solucionar ni una empresa, ni un gobierno, ni un anti-Trump, ni un Obama, ni nadie. Lo tenemos que solucionar todos y cada uno de nosotros. Y por eso creo que ahí hemos fallado todos como sociedad. Y sigue siendo absolutamente necesario que los políticos hagan campañas, todos, los de derechas y los de izquierdas, para prepararnos ante los fenómenos climáticos extremos, ante la falta de petróleo, ante todos los cambios que implica la transición ecológica, que además son cambios a mejor. Fíjate, yo cuando se dice que, y esto sí que es una posición mía muy personal, cuando se dice que, por ejemplo, la emergencia climática no es una cuestión que también se dice en algún programa vuestro, no es ni de izquierdas ni de derechas, simplemente es.
Yo digo, Ujú. como fenómeno científico estoy de acuerdo, como cuestión ante la que todos tenemos que tomar conciencia estoy de acuerdo, pero es evidente que también se aborda en vuestros programas, por cierto, que las consecuencias no son iguales para todos. Y las soluciones, desde luego, sí que implican, desde luego, una apuesta por unos valores progresistas claros, porque dentro de las exigencias de la maquinaria capitalista, y esto creo que habría que decirlo, ¿es viable una ecocracia entendida como una democracia ecologista? ¿Una democracia ecologista es compatible con el capitalismo en su etapa actual? Porque podríamos haberlo debatido en la época, digamos, del estado dorado de la época dorada del estado del bienestar. Pero a día de hoy yo creo que, y creo que hay que decirlo sin complejos, que el sistema capitalista debe ser impugnado y que no es compatible con una ecocracia. Entonces, eso lo podemos llamar izquierda o progresismo, lo que tú quieras, pero yo creo que hay que decirlo sin complejos. Ya muy desacomplejados son estos bárbaros. Yo creo que también tenemos que ser desacomplejados, civilizados, pero desacomplejados nosotros. Yo lo veo así. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. El capitalismo, tal y como lo entendemos ahora, es un problema. Y la competencia desaforada entre países por las materias primas y por el control de los mercados es el problema. Eso hay que decirlo. Y en medio estamos la población y están los animales y está el clima. En el capítulo 2 de Ecocracia, por eso hacía esto antes, en el capítulo 2 de Ecocracia, alguien mucho más ducho que nosotros, Jorge Richman, que lleva mucho tiempo trabajando en esto, da 13 claves sobre qué habría que hacer. ¿Qué habría que hacer realmente para cambiar el capitalismo y cambiar la sociedad, ¿no? No podemos seguir escondiendo la cabeza bajo la tierra como la avestruz. Hay un mensaje por ahí que toma formas a veces de chiste y a mí ya cada vez me hace menos gracia, ¿no? Que se dice, antes veremos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Tiene su gracia, pero en realidad no me hace ninguna gracia porque es que podemos ver el final de las dos cosas a la vez por culpa del dichoso capitalismo. O sea, la respuesta a tu pregunta es tan sencillo como no. O sea, no es posible mantenerse dentro de los límites planetarios. Que eso lo quieres llamar ecologismo, llámalo como quieras, pero hay una matemática, termodinámica, biológica, que te dice game over en no sé cuántas interacciones más del capitalismo. Una de las nuevas palabras, cada vez aparecen nuevos conceptos o fórmulas, ¿no? El turbocapitalismo, esta fase exponencial del capitalismo que está minando las propias fuentes, digamos, de riqueza, que está minando su propia dinámica, ya demuestra que es insostenible y lo que más preocupa a los capitalistas es este nuevo capitalismo desbocado. Pero en general, la dinámica, sea por unos procesos, tenga más peso en la política o en la pura economía, es un sistema que se va a autodestruir. A veces uno piensa, dice, bueno, pues mira, que se autodestruya lo antes posible, salvemos lo que podamos salvar y de ahí nos lamemos las heridas, pero claro, puede ser un cataclismo bastante gordo. Algunos le llaman colapso, otros le llaman recesión profunda, otros, en fin, cataclismo, pero caray, tenemos condiciones y conocimiento para evitar eso, aunque tengamos colapsos parciales, como el Reino Unido es un colapso parcial, podemos tener pequeñas cosas, disfunciones, que claro que se llevan por delante gente y actividades, pero eso es siempre, creo yo, mucho mejor que un colapso sobrevenido, un fracaso más global, tensiones geopolíticas amplificadísimas y zasca, cuando nos queremos dar cuenta estamos realmente limitando mucho nuestra capacidad de tomar decisiones y de funcionar y de ser medianamente saludables. Pero efectivamente, esto porque va a ocurrir. Inmediatamente volvemos a la dinámica de bloques, ¿vale? Y a ese dualismo en el que siempre entendemos que tiene que pasar todo. Y no tiene por qué ser así. O sea, el capitalismo nos ha proporcionado el mayor nivel de desarrollo científico, tecnológico, de estabilidad social. Tiene muchísimas cosas buenas. O sea, la historia nos ha demostrado que el ser humano ha avanzado a base de guerras, de enfrentamientos y de millones y millones de muertos. Y llevamos, afortunadamente, mucho tiempo donde las guerras es algo más residual desde la Segunda Guerra Mundial, aunque por supuesto ha habido muchas guerras, ha sido mucho más residual que en épocas anteriores. Con lo cual,
imaginar ahora un caos, un colapso del capitalismo o una transformación brusca implica de nuevo entrar en guerras. De nuevo, la confrontación y los bloques. Lo que tenemos que hacer es adaptarlo y transformarlo a los límites que nos da la Tierra y con los condicionamientos nuevos que, como decía Fernando ahora, existen. O sea, ahora somos 8.200 millones de personas y no puede ser que 8.200 millones de personas sigan haciendo lo mismo que hace una generación cuando éramos 2.000 millones de personas. Solo matiza lo que decías de que es verdad que el capitalismo ha habido épocas que ha funcionado mejor, pero también es verdad que nos han educado en una visión de la vida muy occidental, porque dices, bueno, el capitalismo nos trajo una época de prosperidad a base del colonialismo. Claro. Quiero decir, es que claro, nos han contado la historia desde el primer mundo, pero como bien dice Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, el capitalismo, para que fuera necesario, hubo que echar mano de la esclavitud de los negros, el oro y la plata de América. Entonces, claro, eso es complicado. Desde el punto de vista del hombre blanco, lo que podemos cambiar es lo que viene por delante. Sí, pero ahora... Sí. Pero no, es un tema complejo, verdad que los análisis se pueden hacer más en clave positiva o negativa. Es indudable que ha habido momentos de mucha injusticia, como la que estás diciendo. Se calcula que el norte global le ha robado 32 veces más de lo que le ha dado al sur global. Estos son también números bastante objetivos, ya no es una cuestión ideológica o tal, ¿no? Y de ahí hay algo de aprendizaje. Pero también es verdad un poco algunas de las miradas positivas como la que intenta poner sobre la mesa Ángel Cano. Ha sido un sistema que en algún momento ha funcionado o medianamente ha funcionado para el desarrollo de vacunas, desarrollos tecnológicos, ¿no? Que lo que pasa es que nos estamos dando cuenta que la sociedad no solo es eso, ¿no? La sociedad ya está enterándose por fin de que hay emociones, hay derechos humanos, hay otras cosas que no tienen una implicación en el Producto Interior Bruto, que es una de las, digamos, caballos de batalla, ¿no? En los que estamos, no al Producto Interior Bruto como indicador de bienestar, ¿no? Y luego otros que dicen, bueno, dejarme en paz, y yo, esto es un indicador económico que me sirve. Bueno, ya, pero no lo pongamos en el tótem absoluto. Creo que ahí hay un margen interesante en el que en fin, ser positivos una vez más, pero no ser ciegos, ¿no? Y no solo ver una parte, es verdad, como tú dices, si lo miras desde la óptica. Muchas veces cuando pongo cosas en redes, tengo la fortuna de que haya gente, digamos, de otros ámbitos, otros países, otras regiones, otras circunstancias económicas, a veces no tan cómodas como la mía, que me hacen recordar que lo estoy mirando o que esa observación, que ese análisis viene, que no lo he podido evitar. A veces pues uno no es tan consciente de que el color es dependiendo del cristal con el que se mira, ¿no? Y eso enriquece. Y eso es, pues mira, eso es una base de la democracia y lo que con el programa de Ecocracia queremos hacer, ¿no? De decir, vale, yo lo estoy acostumbrado a mirarlo mucho desde este ángulo, pero hay otros ángulos, y esto enriquece. Dicho no debería ser objeto de pelea, sino objeto de una discrepancia fértil que te hace ver cosas que no habías visto. Ángel, dime. Capítulo 5 de Ecocracia. La entrevista. Es que Ángel, a todo hay que reconocerlo, ¿eh? Yo voy aquí un poco de gorrón en Ecocracia porque Ángel se le ocurra un montón. Se hace unos guiones súper detallados, tiene en la cabeza... en fin, toda la escaleta, se toma el tedioso y, en fin, time consuming, que dirían los anglosajones, tarea de por email o por como sea, ir contactando los horarios y tal. Y yo me beneficio mucho de eso de Ángel. Espero que con mis tonterías le compense, pero hay que reconocer. Y por eso se sabe también qué se ha dicho exactamente en cada capítulo, porque yo me olvido un poco, porque como no me lo he currado tanto, pues ya no sé si se dijo en el 3 o en el 5. Y Ángel ahí está muy bien. Aparte es que soy... Fernando, me dedico al marketing también, ¿sabes? Y entonces sé que los que nos escuchen tienen que tener pistas de lo que van a encontrar en Ecocracia. Claro. E intento aprovechar la ventanita. Y ya habéis visto que yo también soy un oyente, se nota que me gusta, la verdad, el programa, creo que es muy recomendable. Sé que te queda poco tiempo, estoy de acuerdo, Ángel, que en esa caja de herramientas que necesitamos para construir esta Ecocracia, por supuesto que hay cosas del sistema capitalista que son necesarias, ¿no? Pero es verdad que necesitamos esa visión global también, está muy claro. Antes de terminar, que ya sé que eso, que nos queda poquito, sí que quería una pequeña mención a Fernando, que nos expliques cómo está la situación de todos los activistas de Rebelión Científica y ese juicio que tenéis pendiente, y que me hables de ese vitaminoso zumo de remolacha,
para que se Sí, conozca un poco, un pequeño apunte antes de acabar, porque creo que es muy importante que se diga que en este país es mucho más fácil que acaben siendo juzgados activistas climáticos que, por ejemplo, no sé, cualquier presidente, cualquier CEO de una energética que haya financiado el negacionismo. Curiosamente, claro. esa gente no la vamos a ver ante un juez, ¿no? Entonces, Ujú. claro, aquí lo reivindicamos mucho, entonces simplemente cuéntanos cómo está la situación y ese zumo de remolacha. Bueno, mira, por contar una historia larga en pocas palabras, realmente ha sido unos avatares en los últimos 2 años en España que han llevado a que muchos de los que nos hemos mostrado desobedientes y nos arriesgábamos a ciertas sanciones, hemos sido durante algún momento considerados terroristas. Esto no solo ocurre en España, esto está ocurriendo globalmente, sobre todo en el norte global, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido. Francia sería un poco una excepción, pero en general todos los países de nuestro entorno han recrudecido las leyes porque no vaya a ser que la ciudadanía se vuelva muy desobediente y sobre todo estos científicos rebeldes, ¿no? Scientist Rebellion, que hemos encabezado 2 o 3 actos así un poco llamativos, un poco a la desesperada, Sí. ¿no? Diciendo, no se nos hace caso, ya no sabemos qué más hacer. La situación actual es que el juicio de Nuremberg lo han reducido porque yo creo que hubiera sido escandaloso que los 44 detenidos aquel día, ¿no? Entre los que estaba en frente del Palacio de Congresos, que a los 44 nos hubieran llamado ya finalmente a juicio, hubiera sido, como digo, el juicio de Nuremberg hubiera salido, se hubieran hecho series distópicas en Netflix y eso hubiera sido, en fin, bueno, el hazmerreír del sistema judicial y de los órdenes de seguridad del Estado que ya no saben a quién ordenan y qué seguridad. Pero la lista se ha reducido a 14, entre los cuales ya no estoy yo. No sé exactamente qué criterios han seguido, pero la lista la tenían que ir un poco reduciendo para hacerla manejable. Y se sabrán los resultados de aquí a probablemente como mucho un par de meses. Penden sobre precisamente alguno de los invitados de Ecocracia, como Jorge Richman, Sí. riesgo real de entrar en la cárcel por esto, porque él acumula otra sentencia pequeña. Sabéis que las sentencias de cárcel se procuran hacer pequeñas para que solo te asustes, pero cuando se te juntan un par de ellas menores, puedes entrar en la cárcel. El fiscal ha pedido algunas cosas absolutamente marcianas, extraterrestres, desmesuradas, que ya las Naciones Unidas y digamos, Amnistía Internacional, por ejemplo, ha mostrado su preocupación por decir, a ver, una cosa es que sancionéis y otra cosa es que tratéis de una manera tan descarnada a estos desobedientes, que por cierto, y esto enlaza con la segunda parte, si elegimos zumo de remolacha para hacer la performance, para sugerir esa sangre de la humanidad, ¿no? Que tenía el color más o menos de zumo de remolacha, que era lo que no se estaba atendiendo, el sufrimiento de la humanidad por los políticos no estaban a la altura, tomando medidas a la altura de la gravedad, esa performance que tenía el zumo de remolacha. Si elegimos un zumo de remolacha biológico era porque no queríamos dañar nada. Y si no hubiéramos utilizado pintura comercial que se seca en 5 minutos y no hay quien la saque, ¿no? Eso ya indica, y en manos de un buen abogado con más tiempo para hablar con sus señorías, que nuestra intención no era dañar nada. De hecho, dejamos el Congreso de Diputados mucho más limpio de lo que lo encontramos, porque una brigada de voluntarios y voluntarias asociadas a nuestro performance barrieron, limpiaron y aquello quedó como los chorros del oro. Entonces, no interrumpimos la sesión parlamentaria, como quisieron decir y como incluso algunos políticos pretendieron hacer correr. En las actas no figura nada. Los que estuvieron allí pueden atestiguar que no interrumpimos la sesión parlamentaria, no dañamos el patrimonio público nacional, en fin. Pero ya veremos en dónde queda este juicio dentro de un par de meses. Y esta es la otra parte que tú te sabes, Daniel, y que quizá algunos que nos oyen no. En este afán de algunos y algunas de cambiar de narrativa, de llegar a otros públicos, de provocar un poco las reflexiones que a veces no logramos ni con Ecocracia, ni con la mejor de las intenciones, ni con el asombrario, ni escribiendo ya no sabes qué, pues me voy a subir, como diría mi abuela, si Dios quiere, a las tablas del teatro. Me tiemblan un poco las piernas porque estoy empezando a ver ya, en fin, las escenas y ya no solo lo que tendré que hacer, sino lo que tendré que decir, a ver si me acuerdo. Estaré de la mano de profesionales que evitarán que haga mucho el piernas en una obra de teatro que tiene su directora, Isabel Martí, tiene su guionista, Tomás Verdú, y tiene un par de buenísimos, un actor y una actriz profesional, que se estrenará probablemente o en Valencia o en Barcelona. La compañía, la productora es valenciana
si no se hace en Valencia el primero, se hará enseguida, porque es en ese entorno donde se está gestando. Yo tengo que ir a Barcelona, viviendo en Madrid, a hacer los ensayos. Y la idea es que a partir del otoño de este año, esto se estrenaría antes del verano, y a partir del otoño empezaríamos también, si Dios quiere, perdóname la broma fácil, pues a rotar por muchos sitios donde ya está solicitada. Hay muchos centros culturales, teatros pequeños, la Sala Cuarta Pared. Hay un montón de sitios que han dicho, oye, esto estaría fantástico. Ahora tenemos que ponerla primero en pie y después ver las logísticas y la economía de irla moviendo. Pero es un proyecto un poco ilusionante, un poco loco, que despierta mucha complicidad, que hicimos un crowdfunding y que mucha gente aportó ahí sus pelillas, sus euros, y que fue muy bonito. Hicimos un acto para celebrarlo en Valencia precisamente hace unas semanas, de que ya tenemos ese dinero semilla. Y bueno, creo que es una manera también amigable, alternativa. Además, es que siempre he dicho que hay que probar nuevas alternativas, y cuando salió esto me dijeron, Fernando, y yo digo, ay, pues sí, pues venga, tengo que ir. Y hay veces que digo, ¿por qué me habré metido en este lío con lo tranquilo que estaba yo escribiendo, haciendo podcast? Bueno, cuando os den un premio Max, te pediré unas declaraciones para noticias positivas. Queda... Yo a recoger Fernando, yo a recoger el premio. Si tú no puedes ese día, yo voy a recoger el premio. Pero no me pidas que suba las tablas por ti, ¿eh? Ya te lo digo que... Madre mía. Vamos a terminar ya esta tertulia. A mí me gusta que la última intervención no sea tanto una respuesta a una pregunta mía, sino que cada uno deje ese mensaje que no debe quedarse en el tintero, que luego no digáis, ay leche, se me ha olvidado decir esto tan importante. Así que bueno, ese último mensaje, también empezamos en el sentido de las agujas del reloj, primero Fernando y luego Ángel, pues ese minuto de oro. Muy bien. Pues me gustaría que, tanto con el podcast Ecocracia como con la conversación que hemos tenido hoy, hayamos despertado y en general fomentemos el pensamiento crítico, el pasárselo bien también con el conocimiento y cuestionando amablemente las instituciones que no funcionan. Muchas gracias. Te toca, Ángel, tu minuto de oro. Mira, me lo paso fenomenal haciendo este tipo de cosas, aprendiendo de Fernando y de Daniel. Como he dicho de antes, yo nunca he sido activista, ni he estudiado medio ambiente, ni sostenibilidad, ni nada de esto. Hay gente muchísimo más preparada que yo. Yo encontré mi hueco como comunicador para aportar a la sociedad y al mundo haciendo este tipo de cosas. Y la verdad es que es impagable, no tiene precio disfrutar al mismo tiempo que ayudas a poner tu granito de arena en la sociedad. Así que animo a todo el mundo a que cada uno a su manera haga lo que pueda por intentar mejorar el mundo, ¿vale? Y el primer paso es escuchar Ecocracia. Muy bien. Muy profesional. Que sí. Nada que añadir. Ha quedado claro. Ecocracia está en iVoox y en Spotify. No sé si en alguna más, pero bueno, esas dos. En iVoox, en Apple, en también. YouTube, está en todos lados. Sí. Vamos, que es muy fácil encontrarlo, se hace muy ameno, muy rápido, y bueno, pues si queréis estar al loro, pues es uno de los podcasts para mí de referencia. Ángel, gracias. Fernando, muchísimas gracias por el buen rato y por estas noticias, unas positivas, otras no tan positivas, pero todas necesarias para esos materiales de esa caja de herramientas que necesitamos para avanzar, ¿no? Para esa utopía, que ya está bien de que las únicas utopías que existan hoy sean las de los señores malos. Hay que construir esas utopías hacia esos horizontes posibles, y uno de los nombres de esas utopías pues son las de la ecocracia. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao. Bueno, y entre esas herramientas que necesitamos para avanzar hacia esta ecocracia, pues sin duda que la educación tiene un papel fundamental. Además, educación entendida como un camino que dura toda una vida, porque la sostenibilidad pues es no es solo una herramienta, sino es un saber y es un conocimiento del cual pues vamos aprendiendo constantemente, porque siempre salen cosas nuevas, las cosas evolucionan dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, hay un continuo proceso de adaptación. Entonces, bueno, dentro de ese proceso que es enseñar y aprender durante toda la vida, pues queríamos contar con alguien que es experta en estas cuestiones, y por eso estamos aquí con Julia Romero, fundadora de Atalaya RSC. Pues muchas gracias, Julia.
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Daniel, por invitarme hoy a hablar de este tema, de esta formación que tenemos en colaboración con la Fundación Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Y bueno, esperamos que esto sea de interés para todos los que nos están escuchando hoy. Esta formación, esta microcredencial, que ahora nos vas a explicar qué significa esto de microcredencial, y el curso se llama en concreto Introducción a la Sostenibilidad Corporativa, como bien dices, de la Universidad Pablo de Olavide. Entonces, cuéntanos en qué consiste esta formación en modalidad microcredencial. Sí, bueno, las microcredenciales son una tendencia que está impulsada por la Unión Europea desde hace ya tiempo. Lo que busca es la formación, como bien decías, a lo largo de la vida, que todos los profesionales puedan ir mejorando sus conocimientos, actualizándose e ir ampliando todos estos conocimientos, habilidades y competencias con el objetivo de ser más capaces de afrontar la realidad laboral. En concreto, la modalidad busca trabajar en pequeños cursos de menos de 6 CTS, el avanzar en contenidos que progresivamente se van escalonando y van incluso haciéndose como un itinerario que puedas tú elegir y transformar para ir incorporando estos conocimientos. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se busca con esta introducción a la sostenibilidad corporativa? Bueno, pues como entenderás, y en el marco que nos encontramos hoy, con tantos movimientos a nivel internacional y geopolíticos, pues no cabe duda la importancia que tiene la sostenibilidad para todo tipo de organizaciones. Esta formación, además, está orientada no solo para las empresas, también el tercer sector y profesionales del ámbito del sector público, que busquen incorporar todos los principios de la sostenibilidad corporativa a su organización. De hecho, bueno, con la coyuntura que hoy tenemos, pues no cabe duda de que los pasos dados por la Unión Europea, los esfuerzos que han hecho las empresas y las distintas organizaciones en la implementación de políticas, recursos humanos, económicos, en todo este esfuerzo que se lleva realizando tantos años, no se puede desandar y hay que seguir trabajándolo. De hecho, muchos de nuestros grupos de interés no lo entenderían, nuestros clientes, la sociedad en general no entendería que dejáramos de hacer todos estos esfuerzos y de hecho es importante, por tanto, seguir actualizándose. Este curso en concreto pues busca acercar, como su nombre indica, al ser un curso introductorio, acercarse a los conceptos, a las maneras de trabajar en sostenibilidad, ir implementando progresivamente esta estrategia a nivel de negocio, también desde las distintas habilidades que tienen que tener los profesionales en las distintas áreas para ir acogiendo este cambio en las organizaciones y ir avanzando en ello, ¿no? Vamos a trasladar conocimientos prácticos, herramientas, contenidos, que, tanto teóricos como prácticos, que permitan en este primer curso ir avanzando y conociendo más esta temática. Es decir, es un proceso de un primer acercamiento, un proceso de primer acercamiento a la sostenibilidad, que claro, como tú bien dices, es un tema que pues, es muy importante para muchos sectores y para muchos profesionales. Al final entiendo que es un curso del cual pueden sacar provecho pues, muchos perfiles muy diferentes. Efectivamente, al ser un curso introductorio no partimos de un conocimiento previo. Podemos encontrar profesionales pues, que llevan un tiempo trabajando en su organización y que ven necesario trabajar pues, el acercamiento a los grupos de interés, la comunicación en temas de sostenibilidad, cómo implementar la sostenibilidad en la estrategia de negocio, cómo impacta su identidad corporativa también, porque cada uno puede elegir el camino de cómo implementar esta estrategia. Y podemos encontrar perfiles de dirección, de alta dirección, perfiles más técnicos, perfiles de comunicación y de cualquier sector y ámbito profesional, por supuesto. Y, como no, por supuesto, hay que tener en cuenta cómo los estudiantes recién graduados de máster que puedan nutrir también su currículum con este tipo de formación puede ser interesante y les puede ayudar a encontrar un puesto de trabajo. Para que se haga una idea a la gente que nos está viendo, pues ponme algunos ejemplos de, bueno, de contenidos que se van a poder ver en las sesiones en directo online y en las sincrónicas. Sí, pues efectivamente tenemos un programa que es muy flexible,
está orientado a que los profesionales y los participantes que se inscriban puedan realizarlo con toda flexibilidad y se utilizará para ello una plataforma que ofrece la Fundación la Universidad Pablo de la Vide. En esta plataforma encontrarán los contenidos teórico-prácticos y también una serie de foros de participación donde encontrarán ejercicios y tareas que podrán realizar libremente en el tiempo que ellos consideren para poder aplicar y participar en esta actividad. Y luego existen 5 momentos en los que nos vamos a encontrar en formato directo online en el inicio, con una presentación a modo de tutoría para dar algunas recomendaciones de cómo llevar a cabo el curso de manera eficiente. Y luego tendremos diversas sesiones sincrónicas en directo online con profesionales que van a ir trabajando distintas temáticas. Por ponerte un caso, vamos a trabajar temas de acercamiento a la sostenibilidad con casos prácticos, temas de cómo se implementa en función de la identidad corporativa, como te decía anteriormente, y luego también vamos a tener la presencia de un magnífico periodista, experto en sostenibilidad, que nos va a hablar de comunicación, que vas a darla tú precisamente. Vaya. Que estamos muy agradecidos de que puedas intervenir y que nos cuentes todo lo que ya sabes de sostenibilidad. Además que, bueno, te lo agradezco yo a ti, si hay que tener agradecimiento yo a ti por contar conmigo, porque además es que es muy importante la comunicación y es un punto crítico. Te diría que en la comunicación se juega gran parte, ¿no? Es verdad que hay muchísimo trabajo en todos los ámbitos, de hecho la sostenibilidad debe ser algo transversal, ¿no? Para toda la compañía, pero en la comunicación se juega mucho porque una buena labor de sostenibilidad se puede ir al traste por una mala comunicación y luego hay que tener mucho cuidado porque, bueno, están los extremos, ¿no? Desde el greenwashing, que a veces se puede caer en eso, muchas empresas pueden caer, incluso aunque no quieran, a veces puede ser incluso por desconocimiento, porque la sostenibilidad es muy compleja, hasta el otro extremo, lo que se llama greenwashing, empresas que no comunican cosas que realmente tendrían mucho valor, que tienen más valor de lo que ellas se imaginan, y que precisamente por miedo a que las tachen pues por ese miedo a que les digan que están vendiendo cosas de greenwashing, que están haciendo greenwashing, pues hay veces que no cuentan cosas interesantes, ¿no? Y en un momento en el que es verdad que hay que plantearse el tema de cómo se comunica la sostenibilidad. Entonces, claro, pues yo encantado de participar en un asunto que además me toca porque lo sufro en mis carnes. Entonces, si podemos ayudar a que haya una sostenibilidad y una comunicación de lo que es la sostenibilidad mucho más acertada, pues es que encima nos va a repercutir. Así que vamos, por eso, doblemente gracias, Julia. Efectivamente, es necesaria una comunicación interna y externa coherente con nuestra identidad y con quienes somos y llevar adelante los planes estratégicos de manera responsable, efectivamente, sí. Efectivamente, y bueno, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Todas estas cuestiones, bueno, todo lo que son evaluación, fechas, todas estas cuestiones que son tan importantes para que se conozcan para la gente interesada, ¿no? Y que nos estarán viendo y están diciendo, vale, pero ¿dónde me apunto? ¿Cuándo empieza esto? Todas estas cuestiones, ¿qué precio? Sí, pues la verdad es que es un curso que ya está abierto el plazo de inscripción. Yo creo que después vas a proporcionar el link para el acceso a la plataforma de la Fundación Universidad Pablo de la Vide. Ahí encontráis toda la información detallada del contenido, del programa, de las fechas. Como os decía, está abierto el plazo de inscripción hasta el día 2 de marzo inclusive. Y tenéis también todos los datos para la matriculación. Deciros también que el curso se inicia el día 6 de marzo con una primera sesión en directo online, como os decía antes, y estará abierto hasta el 30 de abril, en el que se concluye. Los criterios de evaluación, pues fundamentalmente lo que buscamos es que participéis tanto en las sesiones sincrónicas como en las actividades que se cuelgan en los foros de participación. Van a ser foros muy dinámicos. En la edición anterior
Recuerdo que había mucho debate entre los participantes y eso se valora muy positivamente. Además, una manera también de reconocer lagunas, de cuestiones que no hemos tenido en cuenta. También hay que valorar que la sostenibilidad es un concepto muy desconocido para muchos, pero que realmente en cuanto te acercas te das cuenta de que muchas organizaciones ya son muy sostenibles desde una perspectiva social o medioambiental y tienen un comportamiento muy responsable, con lo cual, en cuanto se dan cuenta el alcance que tiene la sostenibilidad, empiezan a darse cuenta del papel que pueden jugar, ¿no? Y eso es muy impactante y ya se puede comprobar en los foros participativos que tenemos dentro del curso. Y finalmente hay un 25% que es el test de conocimiento, que está basado en muchos de los autotest que hay a lo largo del programa y que es muy sencillo, basado fundamentalmente en los conceptos vistos en el contenido teórico-práctico y que no hay ningún problema en superar y que de hecho es una manera también de ser consciente del grado de acercamiento a todos estos contenidos que se han producido durante el programa. Yo creo que está muy claro por qué es interesante este programa y por qué es tan necesario. Como tú bien dices, no podemos ahora bajar la guardia, sino que es un camino que hay que seguir. Y además es un camino que constantemente estamos aprendiendo cosas. O sea, es una formación tan grande como una vida, ¿no? Entonces, supongo que lo que hay que hacer, como todo, es ponerse y aprender. Y como tú bien dices, este es un curso de introducción, pero más adelante la idea también es ir dando más formación y más información a la gente. Sí, yo creo que este tipo de formaciones en los que tenemos distintos momentos para encontrarnos son muy enriquecedores porque al final los participantes cuentan las experiencias en primera persona dentro de su organización y eso siempre es muy enriquecedor para todos. Así que animo a los oyentes, a los que nos están visualizando ahora, que se inscriban o al menos que pregunten si tienen dudas, estaremos encantados de atenderles. Y no os preocupéis que dejaremos el enlace en comentarios en el vídeo y también en la entrada que haremos en noticiaspositivas.es. Pues muchas gracias, Julia. Un placer, muchísimas gracias a todos. Y antes de terminar el programa de hoy, pues vamos a repasar esto que acabamos de hablar con Julia. Esta es la web de este curso, de este curso en modalidad microcredencial de introducción a la sostenibilidad corporativa, donde además de Julia con Atalaya RSC, pues está también la Universidad Pablo de Olavide y su fundación. Y bueno, pues aquí está la web, desde la web se puede matricular, aquí veis acceso a la matriculación. Y bueno, pues este enlace a la página del curso pues estará tanto en los comentarios de este vídeo como en la entrada que vamos a subir a la web, a noticiaspositivas.es. Y bueno, ya sabéis que yo soy parte del equipo docente de este curso, de esta formación, y además convencido de ello porque, bueno, pues porque llevo tiempo colaborando con Julia y sé de su buen hacer y de su compromiso real y auténtico con estos valores de la sostenibilidad. Y bueno, pues esto para mí es muy, muy interesante, colaborar con entornos académicos, porque hace mucha falta, ¿no? Volviendo al contenido del programa y un poco como resumen del mismo, pues si queremos construir esa ecocracia, ese mundo donde convivan y se retroalimenten el respeto a nuestros límites físicos, a la ecología, y al mismo tiempo el construir un lugar donde se respete la opinión de todo el mundo, donde haya una democracia real, en el sentido de que el poder sea de la gente, pues sin duda que necesitamos formación. No podemos ir a menos, sino a más conocimiento del tema, y eso requiere pues participar en este tipo de cuestiones, formarse, como con este curso, con esta microcredencial. También necesitamos formarnos de otra manera. La formación en temas ambientales y ecosociales dura toda la vida, y además del mundo académico pues también son necesarios los contenidos, pues como este podcast también llamado Ecocracia, de Fernando Valladares y Ángel Cano, pues dos grandes, qué decir de Valladares, ¿no? Un científico comprometidísimo con la lucha contra el cambio climático y la divulgación, y también Ángel Cano desde la Asociación Cultural Despierta, con un montón de iniciativas también.
Y también, además de formación, además de comunicación y de divulgación, pues lo que necesitamos para caminar hacia esta ecocracia es entender que esta ecocracia, como muchas otras construcciones que podemos hacer, sirven para pensar en utopías deseables, ¿no? En horizontes de futuro deseable, porque no puede ser que la única utopía que nos encontramos muchos hoy en día, la única Arcadia feliz que parece que se nos está ofreciendo, es la de estos nuevos emperadores, estos nuevos autócratas, como Trump, como Putin o como tantos otros, que nos muestran que el único mundo posible es el que ellos quieren dictar, ¿no? Desde sus posiciones de poder. Un mundo muy feo en el que se impone la ley del más fuerte, con lo cual si tú no estás ahí, si no eres entre ellos, no estás entre ellos, entre los elegidos, pues me temo que no tienes mucho que ganar, básicamente, ¿no? Y frente a esas utopías, sus utopías, para ellos son utopías, para mí y para muchos como que pensamos, como yo, son más bien distopías, son horribles horizontes de futuro, ¿no? Y tenemos alternativas, podemos construir nuestras utopías, las podemos llamar de muchas maneras, ecocracias, ecosocialistas, ecoactivistas, sostenibles, si queréis. Habrá que ver, que eso es algo que hemos debatido también con Fernando y con Ángel, cuáles son las palabras y los conceptos que nos aglutinan y donde nos sentimos cómodas la mayoría de las personas. Pero vaya, que lo importante es construir esos horizontes de futuro, esas utopías posibles, que ya sabemos, como decía Galeano, que probablemente la utopía nunca es alcanzable, pero si es útil, si es una utopía útil, pues nos sirve para caminar hacia otros mundos mejores que los que tenemos ahora y que además son posibles, como decimos aquí en Noticias Positivas. Y con este mensaje, pues bueno, queremos terminar nuestro programa de esta semana y simplemente decirte, como siempre te digo al terminar, que hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. ¡Chao!